Una joven con pérdida de audición es humillada constantemente por sus compañeros. Lo que ocurre a continuación sorprende a todos. Valeria creció en un pequeño barrio mexicano, un lugar donde las casas de colores vibrantes se mezclaban con las calles empedradas, y el bullicio de los vendedores ambulantes llenaba el aire. Era una niña alegre, con una energía contagiosa que irradiaba cada vez que estaba cerca de un piano. Desde muy joven, había descubierto su pasión por la música. Pasaba horas practicando, soñando con el día en que podría tocar frente a un gran público. Su habitación estaba decorada con partituras pegadas a las paredes, y sobre su escritorio descansaba un viejo teclado que su madre, Isabel, le había regalado con mucho esfuerzo. Sin embargo, todo cambió cuando cumplió 8 años. Una mañana cualquiera, Valeria despertó sintiéndose extraña. Una fiebre alta la mantuvo en cama durante días, y aunque Isabel hizo todo lo posible para cuidarla, la enfermedad resultó ser meningitis. Cuando finalmente comenzó a recuperarse, se dieron cuenta de algo devastador: Valeria ya no podía escuchar. La niña, que antes se emocionaba con cada nota musical, ahora vivía en un mundo de silencio absoluto. La noticia golpeó a Isabel como un torrente. Ver la tristeza en los ojos de su hija la llenaba de impotencia, pero intentó mantenerse fuerte por ella. Valeria pasó semanas intentando comprender su nueva realidad. Se sentaba frente a su teclado, colocando los dedos sobre las teclas sin atreverse a presionarlas. Recordaba cómo solía perderse en las melodías, cómo cada nota parecía contar una historia. Ahora, esas historias se habían apagado. Una tarde, mientras observaba por la ventana, vio a su vecino tocando el piano. Aunque no podía oír, se acercó a la pared que dividía las casas. Al colocar las manos sobre ella, sintió las vibraciones de la música. Era como si esas ondas llegaran directamente a su corazón, despertando algo dentro de ella. Aunque no podía escuchar, aún podía sentir. ¿Qué pasa, hija?, preguntó Isabel, al verla tan concentrada. Valeria, con los ojos llenos de lágrimas, respondió: la música era mi mundo, mamá. Ahora, ¿qué soy sin ella? Isabel se acercó, tomando sus manos con ternura. Eres más fuerte de lo que crees, hija. La música sigue dentro de ti, solo necesitas encontrarla de otra manera. Esas palabras quedaron grabadas en la mente de Valeria, aunque en ese momento parecía imposible creerlas. Los días pasaron lentamente. Valeria comenzó a experimentar con su teclado, no para escuchar sonidos, sino para sentir las vibraciones. Se sentaba durante horas, presionando las teclas con cuidado, observando cómo las notas hacían temblar suavemente el aire. Aunque no podía oír los acordes, algo dentro de ella le decía que aún podía conectar con la música, aunque fuera de una forma diferente. A veces, cuando tocaba, cerraba los ojos e imaginaba los sonidos que alguna vez conoció, recreándolos en su mente. Isabel, siempre atenta, decidió apoyarla de todas las formas posibles. Comenzó a buscar información sobre músicos sordos, historias que pudieran inspirar a su hija. Mira esto, le decía mientras le mostraba un video de Beethoven. Él también perdió la audición, y aún así creó las composiciones más hermosas del mundo. Aunque Valeria no estaba lista para aceptar esa comparación, la idea de que no estaba sola en su lucha comenzó a sembrar una pequeña semilla de esperanza. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas y el cielo se pintaba de un suave naranja, Valeria se sentó frente a su teclado con una determinación renovada. Colocó sus manos sobre las teclas y empezó a tocar, no para los demás, sino para ella misma. Con cada nota que presionaba, sentía las vibraciones fluir a través de sus manos, como una corriente eléctrica que conectaba su corazón con el instrumento. Isabel, de pie en la puerta, la observaba en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Sabía que su hija estaba enfrentando una batalla interna, pero también sabía que tenía la fortaleza para superarla. Poco a poco, Valeria comenzó a encontrar consuelo en esas vibraciones. Descubrió que la música no se trataba solo de lo que se escuchaba, sino también de lo que se sentía. Cada vez que tocaba, era como si estuviera reconstruyendo una parte de sí misma, pieza por pieza. Aunque el mundo a su alrededor parecía insensible y muchas veces injusto, el piano se convirtió en su refugio, un lugar donde podía expresarse sin miedo ni juicio. A medida que pasaban los días, su relación con Isabel se fortalecía aún más. Las dos se apoyaban mutuamente, encontrando en su vínculo la fuerza para seguir adelante. Isabel trabajaba largas jornadas, pero siempre hacía tiempo para sentarse con Valeria y escuchar, o más bien sentir, las pequeñas melodías que creaba.
¿Ves? Sabía que la música nunca te abandonaría, le decía con una sonrisa cálida. Valeria, aunque aún luchaba con sus propios miedos, comenzaba a creer que tal vez su madre tenía razón. Así, en el pequeño barrio donde las risas y los sonidos cotidianos seguían siendo parte del paisaje, Valeria comenzó a escribir una nueva historia para sí misma. Una historia donde el silencio no era un obstáculo, sino el comienzo de una conexión más profunda con la música y con su propio corazón. Sin saberlo, estaba dando los primeros pasos hacia un futuro que cambiaría su vida para siempre. Valeria comenzaba cada día con una mezcla de emociones encontradas. Por un lado, el mundo del silencio en el que vivía seguía siendo una barrera difícil de aceptar. Por otro, su conexión con el piano se había convertido en un refugio que la ayudaba a encontrar algo de paz. En las mañanas, mientras los rayos del sol iluminaban su pequeña habitación, se sentaba frente a su teclado, cerrando los ojos y dejando que sus manos recorrieran las teclas. No podía escuchar los sonidos, pero las vibraciones eran suficientes para imaginar la música que una vez llenó su vida. Cuando Valeria tocaba, sentía como su mente se alejaba de todo lo que la atormentaba. Las burlas en la escuela, las miradas de lástima de algunos compañeros y, sobre todo, los comentarios crueles que susurraban a sus espaldas. Todo eso desaparecía en esos momentos en que sus dedos creaban melodías invisibles. Pero el consuelo que encontraba en casa contrastaba con las dificultades que enfrentaba en la escuela, un lugar que ahora se había convertido en un terreno hostil. En los pasillos de la escuela, Valeria caminaba con la mirada baja, intentando pasar desapercibida. Sus compañeros, al principio, habían mostrado curiosidad por su condición. Algunos intentaron aprender lenguaje de señas para comunicarse con ella, pero con el tiempo, esa curiosidad dio paso a la indiferencia, y en el peor de los casos, al rechazo. Una tarde, durante una clase de arte, Valeria estaba dibujando un piano en su cuaderno. Concentrada en los detalles, no notó que un grupo de estudiantes se acercaba. ¿Qué estás dibujando, Valeria?, le preguntó una de las niñas con una sonrisa burlona. Valeria, acostumbrada a los comentarios malintencionados, trató de ignorarla. Pero la niña insistió, ¿es un piano? ¿Para qué lo dibujas si nunca podrás tocarlo bien? Las palabras golpearon a Valeria como un cuchillo, pero se obligó a mantenerse firme. Con un gesto, señaló su cuaderno, indicando que no tenía interés en responder. Sin embargo, las burlas no terminaron ahí. Durante el recreo, mientras Valeria estaba sentada sola en una esquina del patio, escuchó cómo algunos estudiantes hablaban en voz alta, asegurándose de que pudiera leer sus labios. ¿Qué hace una sorda tocando el piano? Mejor aprende señas, es lo único que puede hacer. Aunque intentó ignorarlos, las palabras seguían resonando en su mente, una y otra vez. Esa noche, cuando llegó a casa, se encerró en su habitación y miró el teclado que tanto amaba. Las lágrimas caían de sus ojos mientras se preguntaba si realmente tenía sentido seguir intentándolo. Isabel notó que algo andaba mal. Entró en la habitación de Valeria con suavidad y se sentó a su lado. ¿Qué pasó hoy, hija?, le preguntó, acariciando su cabello con ternura. Valeria no necesitó palabras para explicarlo. Con un simple gesto, señaló el teclado y luego se cubrió el rostro con las manos. Isabel suspiró, entendiendo el dolor de su hija. Valeria, no permitas que las palabras de los demás definan quién eres. Ellos no entienden lo que llevas dentro, pero yo sé que eres capaz de cosas increíbles. La música está en ti, aunque ellos no puedan verlo. A pesar del consuelo de su madre, Valeria seguía luchando con sus propias inseguridades. Al día siguiente, cuando regresó de la escuela, decidió sentarse frente al piano. Cerró los ojos y dejó que sus dedos tocaran las teclas, sintiendo cómo las vibraciones recorrían su cuerpo. Con cada nota, parecía recuperar un poco de la confianza que había perdido. Aunque las palabras crueles de sus compañeros seguían rondando en su mente, se aferraba a la sensación de las vibraciones, como si fueran un puente que la conectaba con algo más grande que ella misma. El piano se convirtió en su refugio, pero también en su desafío. Valeria practicaba cada día, no solo para demostrar a los demás que era capaz, sino para demostrarlo a sí misma. Una tarde, mientras tocaba con los ojos cerrados, Isabel se acercó en silencio. Observó cómo su hija movía los dedos con delicadeza, como si estuviera guiada por una fuerza invisible. Tocas como si pudieras escuchar la música, hija, le dijo Isabel con una sonrisa cálida. Valeria abrió los ojos y, aunque no podía escuchar las palabras de su madre, entendió el mensaje en su expresión.
respondió con una pequeña sonrisa, agradeciendo el apoyo constante de la mujer que siempre creía en ella. En la escuela, las burlas no cesaban, pero Valeria comenzaba a desarrollar una coraza emocional. Aunque los comentarios seguían doliendo, ya no la paralizaban. Encontraba fuerza en cada momento que pasaba frente al piano, en cada vibración que sentía a través de las teclas. Una tarde, mientras practicaba en casa, pensó en las palabras crueles de sus compañeros y, por primera vez, en lugar de sentirse herida, sintió un impulso de demostrarles que estaban equivocados. Valeria decidió participar en un pequeño concurso de talentos que se organizaría en la escuela. Era una decisión arriesgada, pero sentía que tenía algo que demostrar, no solo a los demás, sino a sí misma. Esa noche, mientras practicaba una melodía, Isabel la observó desde la puerta. «Sé que puedes hacerlo, Valeria», le dijo con confianza. «Tienes un talento que nadie puede negar, y lo más importante, tienes un corazón fuerte». Aunque el miedo seguía presente, Valeria comenzó a preparar su presentación con determinación. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que la música era su refugio, su conexión con el mundo. Y con cada práctica, sentía que estaba más cerca de demostrar que el silencio no podía apagar la pasión que llevaba dentro. El día del evento escolar era uno de los más esperados por todos los estudiantes. La escuela estaba decorada con globos de colores, pancartas y luces que iluminaban el pequeño escenario instalado en el patio principal. Las familias comenzaron a llegar, llenando las gradas con risas y conversaciones emocionadas. Para Valeria, sin embargo, ese día estaba cargado de ansiedad. Había decidido participar tocando una pieza sencilla en el piano, algo que había practicado durante semanas en casa. Aunque sabía que algunos compañeros la miraban con escepticismo, sentía que era su oportunidad de demostrar que aún podía ser parte del mundo musical, incluso sin poder oír. Isabel, su madre, la acompañaba con una sonrisa tranquilizadora. «¿Estás lista, hija? Solo recuerda lo que sientes cuando tocas. No importa lo que digan los demás, lo importante es lo que llevas dentro», le dijo mientras arreglaba un mechón suelto del cabello de Valeria. La niña asintió, intentando contener los nervios que le recorrían el cuerpo. Aunque el miedo era palpable, también había una pequeña chispa de esperanza en su interior. Cuando llegó su turno, Valeria caminó hacia el escenario con el corazón latiendo con fuerza. Sus manos temblaban mientras tomaba asiento frente al piano que habían colocado para las presentaciones. Cerró los ojos por un momento, buscando conectar con las vibraciones que siempre la habían acompañado en casa. Podía sentir las miradas del público, algunas de curiosidad, otras de burla, pero intentó ignorarlas. Sus dedos tocaron las primeras teclas, y aunque la melodía no podía ser escuchada por ella, la sentía en lo más profundo. Sin embargo, lo que Valeria no sabía era que algunos de sus compañeros habían planeado algo cruel. Durante un descuido de los organizadores, habían desafinado el piano de forma deliberada, asegurándose de que su presentación fuera un desastre. Las primeras notas que Valeria tocó sonaron extrañas, fuera de tono, y aunque ella no podía percatarse del problema, el público comenzó a murmurar. Los comentarios se transformaron rápidamente en risas, primero contenidas y luego abiertas, llenando el espacio con un eco que golpeó a Valeria como un balde de agua fría. Las risas crecían, y Valeria, sin entender exactamente qué estaba pasando, comenzó a sentirse abrumada. Levantó la mirada y vio a algunos compañeros en las primeras filas, cubriendo sus bocas para disimular la risa, mientras otros simplemente se burlaban sin disimulo. Uno de ellos, en un susurro que ella alcanzó a leer en sus labios, dijo: «¿Qué esperaba? Es sorda». Esto era obvio. Esas palabras resonaron en su mente, aunque no pudiera escucharlas. La confusión se convirtió en vergüenza, y la vergüenza en un dolor insoportable. Valeria se levantó del banco de golpe, con las manos temblando y las lágrimas empezando a brotar de sus ojos. Corrió fuera del escenario, sin mirar atrás, mientras las risas seguían llenando el aire. Isabel, al ver lo que ocurría, dejó su asiento y fue tras ella, empujando suavemente entre la multitud que no sabía cómo reaccionar. Valeria llegó a un rincón detrás del escenario, donde se dejó caer al suelo, cubriendo su rostro con las manos. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras sentía como el mundo se derrumbaba a su alrededor. Isabel la encontró poco después, arrodillándose frente a ella y tomándola entre sus brazos. «Hija, estoy aquí», dijo suavemente, acariciando su cabello. Pero Valeria no quería ser consolada. Se apartó ligeramente, mirando a su madre con ojos llenos de dolor.
Nunca más tocaré frente a nadie, dijo con firmeza, aunque su voz temblaba. Era una promesa que hacía consigo misma, una forma de protegerse del dolor que acababa de experimentar. Isabel quiso responder, pero sabía que en ese momento Valeria no estaba lista para escuchar. En su lugar, permaneció a su lado, abrazándola en silencio, dejándole saber que no estaba sola. Desde la distancia, el sonido de las risas y los murmullos del público aún era audible, como un recordatorio cruel de lo que acababa de suceder. Valeria apretó los puños, deseando que el mundo la dejara en paz, deseando ser invisible. Esa noche, al regresar a casa, Valeria se encerró en su habitación y miró el teclado que tanto había amado. Sentía una mezcla de rabia y tristeza, como si el instrumento que una vez le había dado tanta alegría ahora fuera un recordatorio de su fracaso. Durante horas, se quedó sentada en su cama, repasando una y otra vez lo ocurrido, preguntándose por qué había decidido intentarlo en primer lugar. Isabel, preocupada, tocó la puerta con suavidad. «Hija, ¿puedo entrar?», preguntó. Valeria no respondió, pero Isabel abrió la puerta de todos modos. Se sentó junto a ella en la cama, observando cómo la niña evitaba mirarla. «Sé que lo que pasó hoy fue muy difícil, pero no quiero que te rindas», dijo con calma. Valeria negó con la cabeza, aún con los ojos llenos de lágrimas. «No entiendes, mamá. Ellos tienen razón. Soy sorda. La música no es para mí». Isabel sintió un nudo en la garganta, pero se negó a dejar que esas palabras definieran a su hija. «No, hija. Ellos están equivocados. La música no está en los oídos, está en el corazón. Y tú tienes un corazón lleno de música. Tal vez hoy no fue como esperabas, pero eso no significa que debas abandonar algo que amas». Valeria no respondió, pero las palabras de su madre comenzaron a sembrar una pequeña duda en su resolución de rendirse. Esa noche, mientras Isabel apagaba las luces, Valeria se quedó despierta, mirando el teclado desde su cama. Aunque el dolor seguía siendo fuerte, una parte de ella no podía evitar recordar las palabras de su madre. «La música está en el corazón», se repetía en silencio. Y aunque no lo sabía aún, esas palabras serían el inicio de un nuevo capítulo en su vida, un capítulo en el que aprendería a transformar su dolor en fuerza. El silencio en casa de Valeria había adquirido un peso que parecía impregnar cada rincón. Desde el incidente en la escuela, el piano permanecía intacto, como si tocarlo pudiera reabrir una herida que aún estaba fresca. Isabel observaba a su hija con preocupación, viendo cómo la chispa que una vez había iluminado su rostro ahora parecía apagada. Cada día, Valeria pasaba horas encerrada en su habitación, mirando las partituras en la pared sin siquiera intentar tocarlas. Para Isabel, era desgarrador. Sabía que la música seguía siendo importante para su hija, pero el miedo y la vergüenza la mantenían atrapada en su propio silencio. Una tarde, mientras limpiaba la sala, Isabel se detuvo frente al piano. Sus dedos acariciaron las teclas con delicadeza, como si intentara entender lo que Valeria sentía. En ese momento, recordó algo que había visto días atrás mientras buscaba información en Internet. Se dirigió rápidamente a su computadora y comenzó a buscarlo de nuevo. Después de unos minutos, encontró lo que estaba buscando, un prospecto de un conservatorio de música que ofrecía programas para estudiantes con discapacidades. Lo imprimió con cuidado, asegurándose de que las letras fueran lo suficientemente grandes para que Valeria pudiera leerlo con facilidad. Esa noche, mientras Valeria cenaba en silencio, Isabel se sentó frente a ella con el papel en las manos. «Hija, necesito hablar contigo», dijo con un tono suave pero firme. Valeria levantó la vista, notando la expresión decidida de su madre. Isabel colocó el prospecto sobre la mesa, frente a su hija. «Mira esto. Es un conservatorio que acepta estudiantes como tú. Ofrecen programas especiales, y estoy segura de que podrías aprender mucho ahí». Valeria frunció el ceño, sin tocar el papel. «¿Por qué insistes, mamá? Ya te dije que no quiero volver a intentarlo. La música no es para mí». Isabel respiró hondo, tratando de mantener la calma. «Valeria, entiendo que lo que pasó en la escuela fue muy difícil. Pero no puedes dejar que eso defina quién eres. Tienes un talento que no puedes ignorar, y lo sabes. Mira, este conservatorio no es como los demás. Ellos entienden lo que significa ser diferente. Podrías encontrar un lugar donde realmente te sientas apoyada». Valeria negó con la cabeza, apartando la mirada.
No quiero fracasar otra vez, mamá. No quiero que se rían de mí. Isabel se levantó y caminó hacia el piano, colocando el prospecto sobre él. Hija, el talento no tiene límites. No importa lo que otros digan, lo importante es lo que tú crees de ti misma. ¿Qué dices? ¿Te atreves a intentarlo una vez más? Valeria permaneció en silencio, mirando el prospecto desde su lugar. Aunque no lo admitiera, las palabras de su madre comenzaron a resonar en su mente. Sabía que Isabel no se rendiría tan fácilmente. Esa noche, mientras estaba acostada en su cama, Valeria no podía dejar de pensar en lo que su madre había dicho. Recordaba los días en que tocaba el piano con una pasión que parecía no tener fin, los momentos en que sentía que la música era todo su mundo. Ahora, esa parte de ella parecía tan lejana como inalcanzable. Pero algo dentro de ella, una pequeña chispa, empezaba a cuestionar si realmente había llegado el momento de dejarlo todo atrás. A la mañana siguiente, mientras Isabel preparaba el desayuno, Valeria se acercó al piano. Tocó el prospecto con sus dedos, leyendo las palabras impresas con detenimiento. Conservatorio Nacional de Música. Programas inclusivos para estudiantes con discapacidades. La idea de volver a tocar en un entorno desconocido la aterraba, pero también sentía una curiosidad que no podía ignorar. Isabel la observaba desde la cocina, tratando de no interrumpir. Cuando Valeria se giró para mirarla, la expresión en su rostro había cambiado. ¿Y si no me aceptan?, preguntó con un tono casi inaudible. Isabel dejó lo que estaba haciendo y caminó hacia ella. No sabrás si no lo intentas. Pero si te aceptan, podría ser el comienzo de algo increíble. Durante los días siguientes, Isabel ayudó a Valeria a preparar la solicitud. Juntas seleccionaron las partituras que enviaría como parte de su portafolio, y aunque Valeria estaba nerviosa, también comenzaba a sentir una emoción que había creído perdida. Cada noche, practicaba una pequeña melodía, recuperando poco a poco la confianza en sus habilidades. Isabel la apoyaba en cada paso, recordándole constantemente que no estaba sola en este camino. Finalmente, llegó el día de enviar la solicitud. Isabel y Valeria fueron juntas al conservatorio, llevando el portafolio cuidadosamente preparado. Al entrar, Valeria no pudo evitar sentirse intimidada por el lugar. Las paredes estaban decoradas con retratos de músicos famosos, y el eco de las prácticas de los estudiantes llenaba el aire. Pero Isabel, siempre a su lado, le dio un apretón en la mano. Respira, hija. Este lugar podría ser tu nuevo comienzo. Después de entregar los documentos, Valeria y su madre regresaron a casa. Los días siguientes estuvieron llenos de expectativa y nerviosismo. Cada vez que sonaba el teléfono, Valeria sentía como su corazón se aceleraba. Finalmente, una tarde, mientras Isabel revisaba su correo electrónico, encontró un mensaje del conservatorio. Lo abrió con cuidado, leyendo cada palabra con detenimiento antes de llamar a su hija. Valeria, ven aquí. Tienes que ver esto. Valeria corrió hacia la computadora, leyendo el mensaje que su madre le señalaba. Felicitaciones. Hemos revisado tu solicitud y nos complace informarte que has sido aceptada en nuestro programa inclusivo. Por un momento, Valeria no supo cómo reaccionar. Miró a Isabel, quien sonreía con orgullo, y luego volvió a leer el mensaje, asegurándose de que no había cometido un error. ¿De verdad me aceptaron?, preguntó, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Isabel asintió, abrazándola con fuerza. Te lo dije, hija. El talento no tiene límites. Este es tu momento. Aunque sabía que los desafíos apenas comenzaban, Valeria sintió que había dado el primer paso hacia algo grande. Por primera vez en mucho tiempo, comenzaba a creer que su madre tenía razón, la música todavía podía ser parte de su vida, y su historia aún no estaba terminada. El día en que Valeria llegó al conservatorio fue uno de emociones encontradas. Por un lado, estaba emocionada. Haber sido aceptada en un lugar tan prestigioso era algo que jamás había imaginado posible después de todo lo que había pasado. Por otro lado, el miedo y la inseguridad seguían presentes, como una sombra que se negaba a desaparecer. Mientras caminaba junto a Isabel por los pasillos llenos de fotografías de músicos y eventos históricos, no podía evitar sentir que no pertenecía ahí. El eco de instrumentos en práctica resonaba por todo el edificio, y aunque no podía escuchar los sonidos, las vibraciones que sentía en el suelo parecían marcar el ritmo de su ansiedad.
La primera clase de Valeria era con el maestro Aguilar, un hombre conocido por su rigidez y su enfoque tradicional. Isabel la acompañó hasta la puerta del aula, deteniéndose para mirarla con una sonrisa alentadora. «Estarás bien, hija. Recuerda, este es solo el primer paso», dijo mientras colocaba una mano en el hombro de Valeria. La joven asintió con la cabeza, respiró hondo y empujó la puerta para entrar. El aula era un espacio amplio, con paredes cubiertas de estanterías llenas de partituras y libros de teoría musical. En el centro, había un piano de cola brillante que parecía llamar la atención de todos los presentes. Los otros estudiantes ya estaban sentados en pequeños grupos, hablando en voz baja. Cuando Valeria entró, las conversaciones cesaron por un momento. Los ojos de sus compañeros se dirigieron hacia ella, algunos con curiosidad, otros con escepticismo. Sentía sus miradas, como si intentaran descifrar qué hacía ahí alguien como ella. Valeria tomó asiento en un rincón, tratando de pasar desapercibida. Sin embargo, los murmullos no tardaron en comenzar. Algunos estudiantes se inclinaban hacia sus compañeros, susurrando y señalándola con discreción. Aunque no podía escuchar sus palabras, podía ver claramente el movimiento de sus labios y leer algunas frases que la hicieron sentir incómoda. ¿Es ella la nueva? ¿La chica sorda? ¿Qué va a hacer aquí? Cada comentario que captaba era como una daga que aumentaba su inseguridad. De pronto, la puerta se abrió de golpe, y el maestro Aguilar entró en la sala con paso firme. Su presencia imponente demandaba atención inmediata, y los murmullos se apagaron. Llevaba un portafolio bajo el brazo y se detuvo frente al piano, observando a los estudiantes con una mirada crítica. Cuando sus ojos se posaron en Valeria, alzó una ceja, claramente sorprendido de verla ahí. Después de un momento, dejó el portafolio sobre el piano y dijo: «Bueno, esto será interesante». Aunque sus palabras eran ambiguas, el tono en el que las dijo dejó claro que no estaba convencido de la presencia de Valeria en su clase. Valeria sintió como sus mejillas se calentaban, pero mantuvo la mirada baja, fingiendo escribir algo en su cuaderno. No quería que nadie viera las dudas que comenzaban a llenarla. Sin embargo, en lugar de ceder al miedo, se recordó a sí misma las palabras de su madre: «Este es solo el primer paso». Sabía que demostrar su lugar en ese conservatorio no sería fácil, pero también sabía que rendirse no era una opción. La clase comenzó con Aguilar explicando los fundamentos de la composición. Hablaba con una mezcla de pasión y autoridad, y aunque Valeria no podía escucharlo, estaba atenta a cada gesto, cada movimiento de sus labios. Tomaba notas rápidamente, tratando de no perderse ningún detalle. Los otros estudiantes ocasionalmente la miraban, algunos con lástima, otros con incredulidad. Pero Valeria se concentraba en su propio trabajo, decidida a no dejar que las opiniones de los demás la afectaran. Al final de la clase, Aguilar asignó una tarea práctica: cada estudiante debía componer una breve pieza musical para presentarla en la siguiente sesión. Valeria sintió un nudo en el estómago. No solo tendría que demostrar su capacidad para crear algo único, sino que también sabía que sería juzgada con más dureza que los demás. Sin embargo, al mismo tiempo, veía esta tarea como una oportunidad para probarse a sí misma. Esa noche, en casa, Valeria se sentó frente a su piano. Las teclas blancas y negras brillaban bajo la luz cálida de la lámpara, y por un momento, se sintió como si estuviera frente a un viejo amigo. Cerró los ojos y dejó que sus manos exploraran las teclas, sintiendo las vibraciones con cada nota que tocaba. La melodía que comenzó a surgir era suave, melancólica, pero también tenía un toque de esperanza. Cada vez que tocaba, recordaba las miradas de sus compañeros y las palabras del maestro Aguilar. «Esto será interesante», había dicho, pero Valeria quería demostrar que no solo sería interesante, sino memorable. Pasaron las horas, y poco a poco, la pieza comenzó a tomar forma. Aunque no podía escucharla, la sentía en cada fibra de su ser. Era como si el piano hablara por ella, diciendo todo lo que no podía expresar con palabras. Isabel, quien había estado observándola desde la puerta, entró en la habitación con una taza de té. «Esa melodía es hermosa, hija. Estoy segura de que les impresionará», dijo con una sonrisa cálida. Valeria asintió, agradecida por el apoyo incondicional de su madre. Cuando llegó el día de presentar su composición, Valeria entró al aula con el corazón latiendo rápidamente. Sus compañeros estaban reunidos, y el ambiente estaba lleno de expectación. Uno por uno, los estudiantes presentaron sus piezas,
cada una mostrando un estilo único. Finalmente, llegó el turno de Valeria. Caminó hacia el piano con pasos firmes, aunque sus manos temblaban ligeramente. Se sentó frente al instrumento, respiró hondo y comenzó a tocar. La melodía llenó la sala, y aunque ella no podía escucharla, las reacciones de los demás eran evidentes. Algunos estudiantes se inclinaron hacia adelante, sorprendidos por la profundidad de la pieza. Incluso Aguilar, quien al principio había cruzado los brazos con escepticismo, parecía más atento de lo que había estado con los demás. Cuando terminó, hubo un breve momento de silencio antes de que los aplausos llenaran el aula. Aunque no todos los compañeros aplaudieron con entusiasmo, Valeria sabía que había dado su mejor esfuerzo. Al mirar a Aguilar, notó una ligera sonrisa en su rostro, un gesto que parecía decir, asterisco, tal vez me equivoqué contigo. Asterisco. Esa pequeña victoria marcó el comienzo de algo nuevo para Valeria. Aunque los desafíos continuaban, ese día entendió que tenía el poder de cambiar las percepciones de los demás y, más importante aún, de creer en sí misma. Valeria había logrado un pequeño triunfo al ganar algo de reconocimiento en su primera clase, pero sabía que el camino apenas comenzaba. El conservatorio era un espacio competitivo, lleno de estudiantes talentosos que se esforzaban por destacar. Para ella, cada día representaba un desafío constante, una lucha por demostrar que su lugar ahí no era un favor ni una concesión, sino el resultado de su esfuerzo y pasión. Sin embargo, también era consciente de que su forma de percibir la música era diferente, y eso la empujó a buscar una manera única de expresarse. Durante semanas, Valeria comenzó a experimentar con algo que había notado desde niña: las vibraciones del piano no solo le permitían sentir la música, sino que también evocaban imágenes en su mente, como colores que se mezclaban y fluían con cada nota. Inspirada por esta experiencia, decidió convertir esa conexión en la base de un proyecto innovador. Se propuso desarrollar un sistema que no solo permitiera a personas sordas crear música, sino que también abriera nuevas formas de entenderla para quienes podían escuchar. La idea de Valeria era ambiciosa: utilizar un conjunto de dispositivos que tradujeran las notas en vibraciones específicas y colores proyectados en una pantalla. Cada nota tendría un color y una intensidad asociados, creando una experiencia sensorial completa. Durante días, se dedicó a investigar y diseñar cómo funcionaría el sistema, llenando su cuaderno con diagramas, explicaciones y bocetos detallados. Una tarde, mientras trabajaba en el aula vacía, uno de sus compañeros, Rodrigo, se acercó con curiosidad. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, observando las páginas llenas de colores y símbolos. Valeria levantó la vista, un poco sorprendida por su interés. Estoy desarrollando un sistema que combina vibraciones y colores para que la música se pueda sentir y ver, no solo escuchar. Rodrigo frunció el ceño, intrigado. Eso suena diferente. ¿Crees que funcione? Valeria asintió con seguridad. La música se siente más allá de los oídos. Solo es cuestión de encontrar la manera de mostrarlo. Rodrigo se convirtió en un apoyo inesperado. A pesar de las dudas iniciales, comenzó a ayudarla con los aspectos técnicos, investigando cómo conectar los dispositivos con el piano y asegurándose de que las proyecciones de colores fueran precisas. Sin embargo, no todos compartían su entusiasmo. Algunos de sus compañeros, al enterarse del proyecto, comenzaron a burlarse de ella. ¿Ahora quiere pintar la música? Esto es un conservatorio, no una galería de arte, dijo uno de ellos en voz alta, asegurándose de que Valeria pudiera leer sus labios. Ella, aunque dolida, decidió no responder. El maestro Aguilar también era escéptico. Cuando Valeria presentó su idea en clase, explicando cómo las vibraciones y los colores podían ser una forma alternativa de interpretar la música, Aguilar la interrumpió con una sonrisa irónica. Es interesante, pero la música ha sido y siempre será para ser escuchada. No sé si esto realmente tenga cabida en un conservatorio como este. Algunos estudiantes revirtieron los ojos, como si la presentación de Valeria fuera una pérdida de tiempo. A pesar de las críticas, Valeria no se dejó vencer. Cada comentario negativo reforzaba su determinación de demostrar que su sistema no solo era válido, sino que tenía el potencial de revolucionar la manera en que se percibe la música. Pasaba horas perfeccionando el proyecto, ajustando los dispositivos y probando las proyecciones hasta que todo funcionara a la perfección. Una tarde, durante una prueba en el salón principal, Isabel apareció con una sonrisa cargada de orgullo. Observó cómo Valeria tocaba el piano mientras los colores se proyectaban en la pared frente a ella,
creando un espectáculo visual que parecía bailar al ritmo de las notas. «Esto es increíble, hija», dijo Isabel, emocionada. «Estás demostrando que la música no tiene límites». El apoyo de Isabel y Rodrigo fue crucial, pero los comentarios negativos seguían siendo un peso constante. Durante una clase, mientras Valeria explicaba el avance de su proyecto, uno de los estudiantes lanzó una pregunta cargada de sarcasmo. «¿De verdad crees que esto será aceptado por músicos de verdad?». Valeria respiró hondo antes de responder, manteniendo la calma. «La música no es solo para oírse, es para sentirse. Mi proyecto no busca reemplazar la música tradicional, sino expandirla. Hay personas que no pueden escuchar, pero eso no significa que no puedan ser parte de este mundo». Aunque algunos estudiantes seguían mostrándose incrédulos, había otros que comenzaban a ver el potencial de su idea. Rodrigo, siempre alentándola, le recordó: «Valeria, esto no es solo un proyecto. Es tu manera de demostrar que la música puede trascender cualquier barrera. No dejes que nadie te haga dudar de eso». Esas palabras se convirtieron en un mantra para Valeria, quien continuó trabajando incansablemente. Finalmente, llegó el día de presentar oficialmente su proyecto en una exposición organizada por el conservatorio. Valeria sabía que era su oportunidad de demostrar que las vibraciones y los colores podían ser tan poderosos como el sonido. Aunque estaba nerviosa, también se sentía lista. Cuando subió al escenario, respiró profundamente y comenzó a tocar. A medida que sus manos se movían sobre las teclas, los colores se proyectaban en la pantalla, sincronizándose perfectamente con las vibraciones del piano. La audiencia observaba en silencio, algunos con asombro, otros con escepticismo. Pero a medida que la melodía avanzaba, era evidente que el proyecto de Valeria estaba logrando algo único. Cuando terminó, hubo un momento de quietud antes de que algunos comenzaran a aplaudir. Aunque no todos se levantaron de sus asientos, Valeria sintió que había dado un paso importante. Aguilar, quien había observado todo desde un rincón, se acercó al final de la presentación. Aunque su expresión seguía siendo seria, asintió ligeramente, como un gesto de reconocimiento. «Esto fue diferente», dijo, antes de retirarse. Para Valeria, esas palabras eran más que suficientes. Había superado otro obstáculo, demostrando no solo a los demás, sino también a sí misma, que la música podía romper barreras de formas que nadie había imaginado. La mañana había comenzado como cualquier otra en el conservatorio. Valeria llegó temprano, cargando su cuaderno y los dispositivos que utilizaba para su proyecto de música con colores y vibraciones. Aunque las semanas anteriores habían estado llenas de desafíos, también había logrado pequeñas victorias que la motivaban a seguir adelante. Sin embargo, ese día estaba destinado a marcar una de las experiencias más difíciles en su camino. La clase con el maestro Aguilar siempre era tensa. Su enfoque tradicional y su carácter estricto hacían que muchos estudiantes se sintieran intimidados, pero para Valeria, cada lección era un examen constante. Sabía que Aguilar seguía dudando de su presencia en el conservatorio, y aunque intentaba no tomárselo personal, sus comentarios cargados de escepticismo eran difíciles de ignorar. Esa mañana, Aguilar había pedido a los estudiantes que presentaran avances en sus proyectos finales, y Valeria se preparó para mostrar cómo había perfeccionado su sistema de colores y vibraciones. Cuando llegó su turno, Valeria se colocó frente a la clase, conectando sus dispositivos al piano con cuidado. Las miradas de sus compañeros la seguían mientras explicaba cómo su proyecto funcionaba. «Mi intención es demostrar que la música no se limita al oído. Con este sistema, las vibraciones y los colores pueden crear una experiencia que todos puedan sentir y disfrutar», dijo con determinación, aunque sentía sus manos temblar ligeramente. Al principio, la presentación parecía ir bien. Los colores se proyectaban en sincronía con las notas, y algunos estudiantes parecían intrigados. Pero justo cuando Valeria pensaba que había logrado captar la atención de todos, Aguilar interrumpió con un comentario que resonó como un disparo en la sala. «Interesante, pero esto no es música. La música, señorita, es para los oídos. No para colores, no para vibraciones. Y, sinceramente, no sé qué hace alguien como usted en este conservatorio». El silencio llenó el aula. Las palabras de Aguilar fueron un golpe directo que dejó a Valeria sin aliento. Podía sentir las miradas de sus compañeros, algunos de incredulidad, otros de lástima, pero nadie dijo nada. Sus manos, que antes habían estado firmes sobre el piano, ahora estaban heladas y rígidas. Por un momento,
pensó en responder, en defender su trabajo, pero el peso de las palabras de Aguilar la paralizó. Valeria tragó saliva, intentando mantener la compostura. Con cuidado, comenzó a desconectar sus dispositivos mientras el maestro seguía hablando. La música no necesita estas distracciones. Si no puedes escucharla, quizás deberías considerar otro camino. Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Con el rostro enrojecido y los ojos llenos de lágrimas, Valeria tomó sus cosas y salió rápidamente de la sala, dejando atrás el murmullo de los estudiantes y la fría mirada de Aguilar. Mientras caminaba por los pasillos del conservatorio, las lágrimas comenzaron a caer. Sentía una mezcla de humillación, enojo y tristeza que no podía contener. Cada paso hacia la salida parecía más pesado que el anterior, como si todo el esfuerzo que había puesto en su proyecto se hubiera desmoronado en cuestión de segundos. Al llegar al vestíbulo principal, dejó caer su mochila al suelo y se sentó en una de las bancas, cubriendo su rostro con las manos. Poco después, Isabel llegó al conservatorio para recogerla. Había planeado escuchar cómo le había ido a su hija en la presentación, pero al verla sentada con los ojos hinchados por el llanto, supo que algo había salido mal. Se acercó con cuidado y se sentó a su lado, colocando una mano en su hombro. ¿Qué pasó, hija?, preguntó suavemente. Valeria levantó la cabeza, limpiándose las lágrimas con la manga de su suéter. Aguilar dijo que la música no es para alguien como yo. Que no tengo lugar aquí, respondió con la voz quebrada. Isabel sintió una punzada de rabia, pero se contuvo. Sabía que lo que su hija necesitaba en ese momento no era enojo, sino apoyo. Tú no eres lo que los demás dicen de ti, Valeria, dijo Isabel con firmeza. No dejes que te definan. Tú defines tu camino. Las palabras de su madre resonaron en su mente, como un faro en medio de la tormenta. Aunque el dolor seguía ahí, Valeria comenzó a recuperar un poco de su fuerza interior. Sabía que Isabel tenía razón, pero el camino para recuperar la confianza no sería fácil. Esa noche, mientras estaba en su habitación, Valeria miró sus dispositivos y partituras esparcidos sobre el escritorio. Por un momento, consideró guardarlos todos y olvidar el proyecto. Pero algo dentro de ella, una pequeña chispa de resistencia, le impidió hacerlo. En lugar de rendirse, tomó su cuaderno y comenzó a escribir nuevas ideas, buscando maneras de mejorar su sistema y hacerlo aún más impactante. Isabel entró en la habitación con una taza de té y la colocó sobre el escritorio. No dejes que las palabras de una persona apaguen tu luz, hija, dijo con una sonrisa cálida. Tienes un talento único, y lo que haces es importante. No importa si otros no lo entienden todavía. Valeria asintió, agradecida por el apoyo incondicional de su madre. Al día siguiente, Valeria regresó al conservatorio con una nueva determinación. Aunque sabía que seguiría enfrentando críticas y escepticismo, también sabía que su pasión por la música era más fuerte que cualquier obstáculo. El camino sería difícil, pero estaba decidida a demostrar que la música no tiene límites y que, más allá de los oídos, puede ser una experiencia que todos puedan sentir y compartir. Valeria había pasado días encerrada en su mundo, tratando de procesar lo ocurrido en el conservatorio. Las palabras del maestro Aguilar aún resonaban en su mente, como un eco que se negaba a desaparecer. Cada vez que intentaba acercarse al piano, algo dentro de ella la detenía. La humillación pública había dejado una marca profunda, y aunque su madre Isabel intentaba animarla, Valeria sentía que su conexión con la música estaba rota. Una tarde, mientras estaba sentada frente a su escritorio mirando sus partituras sin inspiración, recibió un mensaje en su teléfono. Era de Rodrigo, su compañero de clase que siempre había mostrado interés en su proyecto. ¿Estás bien? No te he visto en el conservatorio, decía el mensaje. Valeria dudó por un momento antes de responder con sinceridad. No estoy bien. No sé si quiero seguir con esto. La respuesta de Rodrigo llegó rápidamente. No te rindas. ¿Tienes algo especial? ¿Te parece si hablamos? Tal vez pueda ayudarte. Aunque al principio dudaba, Valeria aceptó la propuesta. Se encontraron en una sala del conservatorio que Rodrigo había reservado especialmente para trabajar en proyectos. La habitación estaba iluminada por luces de neón que reflejaban tonos cálidos en las paredes, creando un ambiente relajado. Rodrigo la esperaba con una laptop y varios dispositivos electrónicos sobre la mesa. Pensé que podríamos trabajar juntos en mejorar tu proyecto, dijo con una sonrisa que transmitía confianza.
Valeria lo miró con sorpresa. No estaba acostumbrada a que alguien creyera en ella de esa manera. Al principio, Valeria se sintió insegura. No sé si vale la pena, Rodrigo. Después de lo que Aguilar dijo, tal vez tenía razón. Rodrigo negó con la cabeza con firmeza. Valeria, la música es tuya. Nadie puede quitártela. Si él no puede verlo, es su problema, no el tuyo. Esas palabras, tan simples pero llenas de convicción, despertaron algo en Valeria. Por primera vez en días, sintió que tal vez aún había una oportunidad de seguir adelante. Juntos comenzaron a revisar el sistema de colores y vibraciones. Rodrigo, con sus conocimientos técnicos, ayudó a optimizar los dispositivos, asegurándose de que las proyecciones fueran más precisas y sincronizadas con las notas. Valeria, por su parte, se enfocó en ajustar las partituras y las combinaciones de colores para que el resultado fuera más impactante. Cada vez que lograban un avance, se miraban con satisfacción, como si el proyecto se estuviera transformando en algo más grande que ellos mismos. Mientras trabajaban, Valeria comenzó a sentir algo que había estado ausente desde el incidente con Aguilar: esperanza. Las palabras crueles seguían presentes en su memoria, pero ahora estaban siendo reemplazadas por la emoción de crear algo único. Rodrigo se detuvo en un momento para observarla mientras ajustaba uno de los dispositivos. Eres increíble, ¿sabes? No solo estás creando música, estás cambiando la forma en que la gente la experimenta. Valeria levantó la vista, sintiendo que sus mejillas se calentaban por el cumplido. Gracias, Rodrigo. No sé si podría hacer esto sin tu ayuda. Las horas pasaron rápidamente, y cuando finalmente probaron el sistema, los resultados superaron sus expectativas. Las vibraciones eran más intensas, y los colores se movían de manera fluida, como si bailaran al ritmo de la música. Valeria tocó una breve melodía en el piano, cerrando los ojos para concentrarse en las sensaciones. Cuando terminó, Rodrigo aplaudió con entusiasmo. Esto es increíble, Valeria. Ahora sí nadie podrá ignorar lo que estás haciendo. Esa noche, al regresar a casa, Valeria se sentó frente a su teclado y comenzó a tocar por primera vez en días. Las notas, aunque no podía escucharlas, resonaban en su interior como si estuviera redescubriendo algo que siempre había sido parte de ella. Isabel, que la observaba desde la puerta, sonrió al verla volver a conectarse con la música. Sabía que lo harías, hija, dijo con orgullo. Valeria se detuvo por un momento y miró a su madre. Todavía me cuesta, pero creo que puedo seguir adelante, respondió. Isabel se acercó, colocando una mano en su hombro. Lo importante es que nunca dejes de intentarlo. Tienes algo especial, Valeria. No permitas que nadie te lo quite. Durante los días siguientes, Valeria y Rodrigo continuaron trabajando en el proyecto. Cada vez que se reunían, la sala iluminada por las luces de neón se llenaba de risas, ideas y melodías. Valeria comenzó a sentirse más segura, no solo de su proyecto, sino también de sí misma. Sabía que aún enfrentaría críticas, pero también sabía que tenía las herramientas para superarlas. Finalmente, después de semanas de trabajo, el sistema estaba listo para ser presentado de nuevo. Valeria miró los dispositivos terminados y las partituras ajustadas con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Rodrigo, notando su expresión, le dio una palmada en el hombro. Lo lograrás, Valeria. No importa lo que digan los demás, este proyecto habla por sí mismo. Valeria asintió, sintiendo una nueva determinación. Sabía que aún había mucho por hacer, pero también sabía que, con el apoyo de Rodrigo e Isabel, estaba lista para enfrentar lo que viniera. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Valeria miró el teclado junto a su cama y sonrió. Había sido un camino difícil, pero finalmente sentía que estaba recuperando algo que pensó perdido, su amor por la música y su confianza en sí misma. La música seguía siendo suya, y nadie podía arrebatársela. El día de la exposición había llegado, y el conservatorio estaba lleno de una mezcla de energía y tensión. Estudiantes, profesores y jurados recorrían las instalaciones, observando los proyectos que se presentaban en diferentes salas. Para Valeria, ese día representaba más que una simple evaluación, era la culminación de meses de trabajo y una oportunidad para demostrar que su proyecto tenía un lugar legítimo en el mundo de la música. Cuando llegó su turno, Valeria sintió como sus manos comenzaban a sudar. Rodrigo, quien la había acompañado desde temprano, le dio un leve empujón en el hombro y una sonrisa tranquilizadora.
Tú puedes, Valeria. Esto es tuyo, nadie más puede hacerlo como tú. Isabel también estaba presente, mirándola con un orgullo silencioso desde la última fila de asientos. La sala estaba llena de estudiantes, profesores y algunos críticos invitados como jurados. Los murmullos llenaban el espacio mientras Valeria preparaba su equipo, ajustando los dispositivos que conectaban el piano a las proyecciones de colores y vibraciones. Algunos asistentes la miraban con curiosidad, mientras que otros no ocultaban su escepticismo. Podía sentir cómo algunas personas se inclinaban hacia sus compañeros, susurrando comentarios que no necesitaba escuchar para entender. El maestro Aguilar, sentado al fondo de la sala, observaba con su expresión habitual de rigidez. Sus brazos estaban cruzados, y aunque no decía nada, su mirada parecía estar evaluando cada uno de los movimientos de Valeria. Pero ella no podía dejar que eso la intimidara. Respiró hondo y se dirigió al público con una voz tranquila pero firme. Buenas tardes. Mi proyecto se llama Música para sentir y ver. Es un sistema que combina vibraciones y colores para crear una experiencia musical más inclusiva, especialmente para personas que, como yo, no pueden escuchar. Sus palabras resonaron en la sala, silenciando los murmullos por un momento. Algunos rostros se mostraban intrigados, mientras que otros mantenían su escepticismo evidente. Valeria tomó asiento frente al piano, sus dedos temblando ligeramente mientras colocaba las manos sobre las teclas. Cerró los ojos por un instante, concentrándose en las vibraciones que sabía que vendrían con las primeras notas. Cuando comenzó a tocar, el salón se llenó de una atmósfera completamente nueva. Las notas, sincronizadas con las proyecciones de colores, crearon un espectáculo visual que parecía bailar al ritmo de la melodía. Las vibraciones, imperceptibles para quienes no prestaban atención, se transmitían a través del suelo, conectando a los espectadores con la música de una manera única. La sala se sumió en un silencio profundo. Los murmullos se habían detenido por completo, reemplazados por la atención de todos los presentes. Incluso los más escépticos parecían sorprendidos. Los colores proyectados en la pared frente al piano fluían y cambiaban con cada nota, como si contaran una historia propia. Valeria tocaba con una mezcla de concentración y emoción, sabiendo que ese momento era el resultado de todo su esfuerzo. Cuando terminó la pieza, el silencio en la sala fue tan absoluto que por un instante pensó que algo había salido mal. Pero entonces, uno de los jurados, un hombre mayor con una mirada crítica pero curiosa, se inclinó hacia el micrófono frente a él y dijo, «Esto es único». Su voz era pausada, pero cada palabra estaba cargada de una sinceridad que resonó en todo el salón. Un segundo después, los aplausos comenzaron a llenar el espacio, primero tímidos y luego cada vez más fuertes. Valeria miró al público, intentando procesar lo que estaba ocurriendo. Algunos estudiantes se pusieron de pie, aplaudiendo con entusiasmo, mientras otros simplemente asintieron con respeto. Rodrigo, desde un rincón de la sala, levantó los pulgares con una sonrisa que parecía decirle, «Te lo dije». Incluso Isabel, que había mantenido una compostura tranquila hasta ese momento, no pudo contener las lágrimas de emoción. Aguilar, por su parte, permanecía en su asiento. Aunque no aplaudía, había una ligera inclinación en su cabeza, como un gesto de reconocimiento. Cuando los aplausos comenzaron a disminuir, se levantó y caminó hacia Valeria. Por un momento, el corazón de ella se aceleró, temiendo lo que podría decir. Pero Aguilar solo la miró y, con un tono más suave del que ella había escuchado antes, dijo, «Debo admitir que esto es más de lo que esperaba. Buen trabajo». Esas palabras, aunque no eran un elogio abierto, significaban mucho viniendo de alguien como Aguilar. Valeria sintió un nudo en la garganta mientras inclinaba ligeramente la cabeza en agradecimiento. Sabía que su camino aún no terminaba, pero ese momento era una prueba de que estaba avanzando en la dirección correcta. Al salir de la sala, rodeada de felicitaciones y comentarios positivos, Valeria se sintió más ligera que nunca. Rodrigo caminaba a su lado, hablando sobre las mejoras que podrían hacer al proyecto en el futuro. Isabel la abrazó con fuerza, susurrándole al oído, «Sabía que lo lograrías, hija. Estoy tan orgullosa de ti». Esa noche, mientras descansaba en su habitación, Valeria miró el teclado que había sido su compañero durante tanto tiempo. Tocó una tecla suavemente, sintiendo las vibraciones recorrer sus dedos. Sonrió, sabiendo que ese día no solo había presentado un proyecto, sino también había reafirmado algo mucho más importante, su lugar en el mundo de la música.
La sala estaba en completo silencio después de la presentación de Valeria. El aire parecía cargado de emoción contenida, como si todos los presentes estuvieran procesando lo que acababan de presenciar. Valeria permanecía sentada frente al piano, con las manos aún apoyadas en las teclas, mientras su corazón latía con fuerza. No podía ver las expresiones de todos los presentes, pero el ambiente había cambiado, podía sentirlo. De pronto, un sonido rompió el silencio, un aplauso. Era un estudiante sentado en las primeras filas, quien, tras aplaudir 2 veces, se puso de pie. Luego, otros comenzaron a unirse, y en cuestión de segundos, toda la sala estaba de pie, aplaudiendo con entusiasmo. Los aplausos crecían en intensidad, resonando en las paredes del conservatorio, llenando el espacio con una energía que Valeria no esperaba. Por un momento, sintió que todo el esfuerzo, las lágrimas y las dudas habían valido la pena. Valeria miró hacia la audiencia, intentando procesar lo que veía. Algunos estudiantes aplaudían con una sonrisa sincera, mientras otros simplemente asentían, reconociendo el impacto de su presentación. Rodrigo, de pie en una esquina de la sala, la observaba con orgullo, aplaudiendo más fuerte que nadie. Isabel, en la última fila, no podía contener las lágrimas. Su rostro estaba iluminado por una mezcla de emoción y orgullo, sabiendo que su hija había enfrentado y superado un desafío monumental. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Valeria fue la figura del maestro Aguilar. Aún sentado en su lugar, tenía los brazos cruzados, pero su expresión había cambiado. Su mirada, antes dura y crítica, ahora era reflexiva. Finalmente, se levantó de su asiento, sus pasos resonando en el suelo mientras se dirigía hacia el centro de la sala. La audiencia, aún aplaudiendo, se hizo a un lado para dejarle pasar. Aguilar se detuvo frente a Valeria, quien lo observaba con cierta incertidumbre. Él, con su típico porte autoritario, inclinó ligeramente la cabeza y, con un tono serio pero respetuoso, dijo: «Tu esfuerzo es admirable, señorita». Aunque sus palabras eran breves, cada sílaba llevaba un peso que Valeria no podía ignorar. Era la primera vez que Aguilar reconocía su talento, y aunque no lo dijera abiertamente, ese momento era su manera de admitir que había estado equivocado. Valeria sintió como las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, no de tristeza, sino de alivio y gratitud. Asintió con la cabeza, incapaz de articular palabras en ese instante. El aplauso continuaba, pero para ella, todo parecía un poco más lento, como si el tiempo se hubiera detenido momentáneamente para permitirle absorber la magnitud del momento. Cuando finalmente logró recuperar la compostura, Valeria se puso de pie y se inclinó ligeramente hacia la audiencia en señal de agradecimiento. El público respondió con más entusiasmo, y algunos incluso gritaban palabras de aliento: «¡Bravo, Valeria!». «Increíble». La joven respiró hondo, sintiendo como la tensión de los últimos meses se desvanecía con cada aplauso. Este era su momento, un reconocimiento que había luchado tanto por obtener. Rodrigo fue el primero en acercarse a ella después de que los aplausos comenzaron a disminuir. «Te dije que lo lograrías», exclamó con una gran sonrisa mientras le daba un fuerte abrazo. Isabel llegó poco después, envolviéndola en un abrazo cálido y lleno de emoción. «Estoy tan orgullosa de ti, hija. Sabía que podías hacerlo», le susurró al oído, mientras Valeria asentía con lágrimas aún en los ojos. Aguilar, observando la escena desde unos pasos de distancia, finalmente dio media vuelta y regresó a su asiento. Aunque no lo admitiera públicamente, sabía que había presenciado algo especial, algo que no se podía medir solo con teoría o técnica. Valeria había logrado tocar una fibra emocional que muchos músicos intentan alcanzar toda su vida. Esa noche, mientras recogía sus cosas y se preparaba para irse, varios estudiantes se acercaron a Valeria para felicitarla. Algunos de ellos, los mismos que en el pasado habían dudado de su capacidad, ahora mostraban una admiración genuina. «Fue increíble lo que hiciste, Valeria». «Nunca había visto algo así», dijo una de las chicas, mientras otros asentían en acuerdo. Valeria, aún conmovida, les agradeció con humildad, sabiendo que este momento marcaba un cambio en cómo la percibían. De regreso a casa, Valeria se sentó frente a su teclado una vez más. Isabel la observaba desde la puerta, sin decir nada, dejando que su hija disfrutara de ese momento de reflexión. Valeria deslizó sus dedos por las teclas, tocando una suave melodía mientras las vibraciones recorrían su cuerpo. Cerró los ojos y dejó que la música la envolviera, recordando cada desafío que había enfrentado y cada paso que la había llevado hasta ese día.
Sabía que aún había mucho por hacer, que el camino no estaba completamente despejado, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que su lugar en el mundo de la música estaba asegurado. La presentación no solo había sido un triunfo técnico, sino también una reafirmación de su pasión y su capacidad para superar cualquier obstáculo. Mientras las últimas notas resonaban en el aire, Valeria sonrió. La música seguía siendo suya, y ahora, el mundo también lo sabía. El día después de la presentación decisiva, Valeria caminaba por los pasillos del conservatorio con una sensación de ligereza que no recordaba haber sentido antes. Cada paso era diferente, más seguro, como si finalmente perteneciera a ese lugar. Los murmullos habituales entre los estudiantes se habían transformado en comentarios de admiración, y aunque algunos aún no comprendían completamente su proyecto, el respeto hacia ella era innegable. La noticia de su presentación se había esparcido rápidamente por todo el conservatorio. Profesores de otras áreas comenzaron a mostrar interés en su sistema de música con colores y vibraciones, y el director del conservatorio pidió una reunión con ella para discutir la posibilidad de implementar su idea como parte de las actividades regulares para los estudiantes con discapacidades. Valeria, aunque nerviosa, aceptó la propuesta con entusiasmo. La reunión fue breve pero significativa. El director, un hombre mayor con un aire de sabiduría tranquila, la miró fijamente antes de hablar. Valeria, tu proyecto tiene el potencial de transformar la manera en que entendemos la música aquí en el conservatorio. No solo has demostrado que las barreras pueden superarse, sino que también has abierto un camino para otros. Nos gustaría adoptarlo oficialmente y convertirlo en un programa permanente. Valeria sintió un nudo en la garganta, incapaz de responder por un momento. Finalmente, asintió con la cabeza, agradeciendo la oportunidad. En los días siguientes, Valeria comenzó a trabajar con un equipo de profesores y estudiantes voluntarios para ajustar y perfeccionar su sistema. La sala de pruebas del conservatorio se convirtió en un espacio de experimentación y aprendizaje. Alumnos con diferentes niveles de habilidad, algunos con discapacidades auditivas como Valeria, comenzaron a probar el sistema. Los colores danzaban en las paredes, y las vibraciones se sentían en el aire, creando una atmósfera que emocionaba a todos los presentes. Una tarde, mientras supervisaba una de las pruebas, Valeria observó a un grupo de estudiantes que exploraban las notas y las vibraciones con curiosidad y entusiasmo. Uno de ellos, un niño con discapacidad auditiva que nunca había tocado un instrumento, presionó una tecla del piano y sonrió al ver cómo el color verde llenaba la pantalla frente a él. Valeria se acercó y le preguntó con lenguaje de señas, ¿qué piensas? El niño respondió con una amplia sonrisa, es como si pudiera escuchar con los ojos. Esa frase quedó grabada en la mente de Valeria, confirmándole que todo el esfuerzo había valido la pena. Isabel visitó el conservatorio unos días después para ver el progreso de su hija. Entró en la sala de pruebas y se detuvo en la puerta, observando cómo Valeria guiaba a los estudiantes, explicándoles con paciencia y pasión cómo usar el sistema. La luz de los colores reflejaba en su rostro, dándole una apariencia casi mágica. Isabel no pudo evitar emocionarse al verla en su elemento, transformando el dolor del pasado en una herramienta de inspiración para otros. Cuando Valeria se dio cuenta de la presencia de su madre, caminó hacia ella con una sonrisa. Isabel la abrazó con fuerza, susurrándole al oído, «Estoy tan orgullosa de ti». Valeria sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas, pero esta vez eran de alegría. «No podría haberlo hecho sin ti, mamá», respondió, recordando cada momento en que Isabel la había apoyado incondicionalmente, incluso cuando ella misma dudaba de su camino. El impacto de su proyecto no se limitó al conservatorio. La historia de Valeria comenzó a difundirse más allá de sus paredes. Algunos medios locales se interesaron en su trabajo, y un artículo en una revista de música destacó su sistema como una innovación que podría cambiar la forma en que las personas con discapacidades experimentan la música. Aunque la atención era algo nueva para ella, Valeria la aceptó con humildad, enfocándose siempre en la misión que la había llevado hasta ahí. Rodrigo, su fiel compañero de trabajo, seguía apoyándola en cada paso. «¿Te das cuenta de lo que has logrado, Valeria?», le dijo una tarde mientras ajustaban uno de los dispositivos. «No solo estás haciendo música, estás cambiando vidas». Valeria lo miró con una sonrisa, pero en su interior aún le costaba asimilar la magnitud de lo que había creado. Para ella, todo había comenzado como un intento de superar sus propias barreras, pero ahora se daba cuenta de que su dolor había generado un impacto mucho más grande del que jamás imaginó. El conservatorio organizó un evento especial para inaugurar oficialmente el programa de música inclusiva.
Valeria fue invitada como la oradora principal. De pie en el escenario frente a una audiencia llena de estudiantes, profesores y sus seres queridos, habló con una voz que, aunque tranquila, estaba cargada de emoción. Cuando perdí la audición, pensé que también había perdido mi conexión con la música. Pero lo que descubrí es que la música no pertenece solo a los oídos, sino al corazón. Hoy estoy aquí para decirles que, sin importar los desafíos, siempre hay una manera de encontrar nuestra voz. La ovación al final de su discurso fue ensordecedora, un momento que Valeria nunca olvidaría. Mientras bajaba del escenario, Isabel la esperaba con los brazos abiertos, y Rodrigo le dio un fuerte abrazo, felicitándola por todo lo que había logrado. Esa noche, en casa, Valeria se sentó frente a su piano una vez más. Encendió el sistema de colores y tocó una melodía suave, observando cómo los tonos de azul y amarillo llenaban la habitación. Cerró los ojos y permitió que las vibraciones la conectaran con su música de una manera única. En ese momento, supo que su camino apenas comenzaba, pero también entendió que había encontrado su propósito, abrir caminos para que otros pudieran encontrar su lugar en el mundo de la música, tal como ella lo había hecho. El auditorio estaba lleno de una energía vibrante. Familias, profesores, estudiantes y músicos de todas partes habían llegado para presenciar un evento único, uno que prometía transformar la manera en que se entendía la música. En el centro del escenario, Valeria ajustaba el banco frente a un majestuoso piano de cola. A su alrededor, un grupo de niños y jóvenes con discapacidades auditivas esperaban con emoción, algunos sosteniendo dispositivos que ella misma había ayudado a diseñar. Ese día marcaba el inicio de algo que Valeria nunca imaginó posible cuando comenzó su camino en el conservatorio. Había fundado una organización dedicada a la inclusión musical, un espacio donde personas con discapacidades podían explorar y experimentar la música de formas que trascendían las barreras tradicionales. La organización, llamada Armonía Universal *, había crecido rápidamente, atrayendo la atención de músicos, artistas y educadores interesados en hacer del arte un lugar accesible para todos. Cuando Valeria levantó la mirada hacia el público, sintió una mezcla de orgullo y gratitud. Podía ver a Isabel en la primera fila, aplaudiendo con una sonrisa llena de emoción, y a Rodrigo, siempre a su lado, ayudando a coordinar el evento. Las luces del escenario iluminaban a los niños que la rodeaban, cada uno con dispositivos conectados al piano y a las proyecciones de colores que bailaban en una gran pantalla detrás de ellos. Valeria tomó aire y habló al micrófono con una voz clara y segura. Hace años, pensé que había perdido mi conexión con la música. Pero lo que descubrí es que la música no pertenece solo a los oídos, sino al alma. Hoy, estamos aquí para demostrar que el arte es para todos, porque todos somos arte. Sus palabras fueron recibidas con un cálido aplauso, y ella se sentó al piano, preparada para tocar. Las primeras notas resonaron en el aire, acompañadas por vibraciones que se sentían incluso en los asientos más lejanos. Los colores comenzaron a aparecer en la pantalla, sincronizados perfectamente con la melodía que Valeria tocaba. Los jóvenes a su alrededor, algunos usando lenguaje de señas para expresar su emoción, seguían las vibraciones con las manos o los pies, conectándose con la música de una manera que nunca habían experimentado. Mientras tocaba, Valeria recordó cada paso de su camino. Desde la humillación que sufrió en su infancia hasta la dura crítica de Aguilar, cada desafío había sido una lección que la llevó hasta ese momento. Ahora, su música no era solo para ella, era un puente que conectaba a personas de diferentes mundos, un lenguaje universal que podía ser sentido, visto y compartido. Al terminar la pieza, el auditorio estalló en aplausos. Algunos niños se levantaron y corrieron hacia Valeria, emocionados por la experiencia. Lo sentí de verdad, dijo uno de ellos, mientras otro levantaba las manos al aire, como celebrando una victoria personal. Valeria sonrió, dejando que la alegría de esos momentos la envolviera. Isabel se acercó al escenario, abrazándola con fuerza. Estoy tan orgullosa de ti, hija. Lo que estás haciendo está cambiando vidas, dijo con lágrimas en los ojos. Rodrigo, que había estado observando desde un lado del escenario, también se unió a las felicitaciones. Esto es solo el comienzo, Valeria. Lo que has creado no tiene límites, dijo mientras colocaba una mano en su hombro. Valeria, aún emocionada, respondió, no lo habría logrado sin ustedes. Esto es algo que construimos juntos. A lo largo de los meses siguientes, Armonía Universal continuó creciendo. Valeria comenzó a viajar a diferentes ciudades,
llevando su mensaje y su sistema a comunidades que nunca habían tenido acceso a la música. En cada lugar que visitaba, encontraba historias de personas que, como ella, habían enfrentado barreras aparentemente insuperables. Cada interacción reforzaba su misión de demostrar que el arte realmente era para todos. Una tarde, mientras preparaba una presentación en otra ciudad, recibió una carta de Aguilar. Al abrirla, leyó con sorpresa: Valeria, siempre fui crítico contigo porque creí que la música debía seguir un camino estricto. Ahora entiendo que estaba equivocado. Has demostrado que la música no tiene límites, y por eso, te felicito. Valeria dejó la carta sobre su escritorio, sintiendo una mezcla de emociones. Aunque las palabras de Aguilar llegaban tarde, eran un recordatorio de cuánto había cambiado el mundo a su alrededor gracias a su perseverancia. Finalmente, Valeria decidió organizar un evento internacional, invitando a músicos y artistas de todo el mundo a colaborar en proyectos inclusivos. El evento, que se llevó a cabo en un enorme auditorio, fue un éxito rotundo. Durante su discurso de clausura, Valeria miró a la audiencia y dijo: la música me enseñó que no importa cuántas veces caigas, siempre puedes levantarte y crear algo hermoso. Hoy, quiero que todos ustedes recuerden que el arte no es un privilegio, sino un derecho. Juntos, podemos hacer que este sea un mundo más inclusivo. Los aplausos finales de ese evento quedaron grabados en su memoria como un eco de todo lo que había logrado. Al regresar a casa esa noche, Valeria se sentó frente a su piano, tocando suavemente una melodía que llenó la habitación de colores y vibraciones. Cerró los ojos y dejó que la música hablara, recordando que cada nota era un testimonio de su resiliencia, su pasión y su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Su nuevo comienzo no era solo suyo, era un llamado para inspirar a otros a encontrar su propia voz y brillar sin importar las barreras.